Hola queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei, siempre recordando nuestro blog de la revista Integrismo y de Oblatio Munda, dos blogs que están alojados en la plataforma de Overblog. Este video lo llamo de todo un poco 2, ¿no? como el video anterior, donde hablo de cuestiones que aparentemente son inconexas y bueno, de algunas noticias, etcétera. Así que voy a mencionar en especial, voy a mencionar tres cuestiones. La primera, y las menciono un poco en orden cronológico, ¿no? Sobre las que quisiera hablar, ¿no? La primera es la cuestión de las consagraciones episcopales anunciadas por la Fraternidad San Pío X el pasado mes de febrero, apenas el mes pasado, ¿no? Ya han habido algunos comentarios, etcétera. Bueno, yo añado un poco para lo que es de lengua española, recordar un poco ciertos puntos, ¿no? Pienso que se pueden dividir un poco en lo bueno y en lo malo, o sea, en lo en lo que se puede coincidir con la fraternidad, sin duda, ¿no? Porque es coincidente con la doctrina de la Iglesia, y también están los puntos negativos, sobre los que en otros momentos hemos hablado, pero precisarlos nunca viene mal, ¿no? Bueno, en primer lugar, sabemos que la fraternidad rechaza, y con razón, el Concilio Vaticano II, en particular en sus falsas doctrinas acerca de la libertad religiosa, la colegialidad, el ecumenismo y lo que tiene que ver con las religiones no cristianas. Y en eso obviamente compartimos el punto de vista. Está muy bien, ¿no? Entonces eso es en lo que tiene que ver con el Vaticano II. Luego también rechaza la reforma litúrgica ordenada por el Concilio Vaticano II, o sea, la nueva misa. También rechaza ciertas, y ahí empezamos a disentir, ¿no? Ciertas canonizaciones, las canonizaciones que la fraternidad rechaza, también las rechazamos nosotros, ¿no? Por los motivos de modernismo, de falsas doctrinas enseñadas por los presuntos santos. Pero obviamente que en nuestro caso es más general, no son algunas. Bueno, estas son respecto de las canonizaciones, ¿no? El problema que tiene la fraternidad, de algunas canonizaciones hechas después del Vaticano II. Tiene un problema también con el nuevo código, también ahí hay precisiones a hacer, ¿no? Porque la fraternidad toma algunas cosas, como hace con las canonizaciones, ¿no? Pero bueno, sostiene que hay un problema doctrinal con el nuevo Código de Derecho Canónico, promulgado, entre comillas, por Juan Pablo II, justamente, ¿no? Precisamente.
Bueno, en esos puntos estamos de acuerdo, ¿no? El asunto está en que, según la fraternidad, el Vaticano II fue convocado por 2 papas legítimos incluso, y están presentes los obispos residenciales de todo el mundo. Hay una representación de los obispos residenciales de todo el mundo. El asunto está en que después la fraternidad argumenta que el concilio, según los dichos de Pablo VI y de Juan XXIII, o en el orden contrario, históricamente, pues según ellos el concilio es un concilio pastoral. Por lo tanto, no entiende definir dogmas, no entiende dar definiciones solemnes, dicen tanto Juan XXIII como Pablo VI. Y entonces la fraternidad, argumentando eso, de los dichos de ellos mismos, pues dice, esto es un concilio pastoral. Por lo tanto, en la práctica termina concluyendo que tiene libertad de aceptar lo que dice el concilio en un punto o en el otro, en donde considere que el concilio se apartó de la tradición, pues eso lo deja de lado, y donde le parece que el concilio continúa la tradición, pues lo sigue. Bueno, entonces el asunto está que esto de que tomo una cosa y dejo la otra, ¿no? Conlleva un problema, ¿no? Porque ¿quién dice, ¿no?, lo que está a favor de la tradición, lo que está en contra, sobre todo para tomar una cosa y dejar la otra? Ahí empieza la falta de lógica. Pues en realidad o esto se toma en bloque, porque ese es el problema de fondo, o se rechaza en bloque. Entonces está este tema. Y después, o sea, estas voces oficiales dirían que que es un concilio pastoral. Entonces la fraternidad se aferra a esto, pero ahí está como también deja de lado otros textos, y deja de lado también incluso la práctica, ¿no? Después del concilio. En primer lugar, un concilio ecuménico no se reúne para dar consejos a los eclesiásticos o a los fieles. Un concilio, aunque se proclame pastoral, pues imparte enseñanzas para toda la iglesia. Y en ese sentido esas enseñanzas no son opcionales. Sobre todo en algunas cuestiones, por ejemplo, que hemos mencionado, ¿no? La libertad religiosa, el documento Dignitatis Humanae, por ejemplo, no dice, no propone las cosas pastoralmente, ¿no? Como diciendo, creemos que se puede aconsejar a los fieles. No. El concilio, el Dignitatis Humanae, dice: la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Entonces, primero ahí, por ejemplo, hay un principio. Si hay un principio, y es un principio doctrinal, entonces ahí no hay nada de pastoral. Sobre todo no hay nada de pastoral en el segundo inciso, donde dice: y este derecho de la persona humana a la libertad religiosa está fundado, se basa en la divina revelación, en la revelación divina. Entonces, si yo invoco la revelación, estoy invocando verdades que son de fe católica. Entonces acá no hay ya más nada, la tesis pastoral no dogmático se desmorona.
aunque tenga de su lado las declaraciones oficiales, se desmorona. Y además, incluso en las propias declaraciones oficiales se desmorona, porque el mismo Pablo VI, que dice que el Vaticano II no entiende dar definiciones solemnes, sin embargo, en el mismo texto, un poco más abajo, dice que en cuanto al valor de las declaraciones del Vaticano II, el valor dogmático, el valor doctrinal, pues son declaraciones del Magisterio Supremo Ordinario, dice textualmente Pablo VI. Con lo cual aquí también se desmorona la tesis pastoral no dogmática. Y recordemos que el Vaticano I, o el Concilio Vaticano, el único en realidad que hubo, pues enseña la infalibilidad del Magisterio Ordinario Universal. El Magisterio Ordinario Universal, o sea, el magisterio de los obispos residenciales de todo el mundo, una representación de los obispos residenciales de todo el mundo, junto con el Papa, cuando enseñan una verdad, entienden en realidad definir una verdad, pues son infalibles. Y no hace falta invocar el famoso ex cátedra o invocar la definición de infalibilidad pontificia del Vaticano I, sino que aquí con el Magisterio Ordinario Universal ya tenemos infalibilidad. Aunque no sea magisterio extraordinario como normalmente son los concilios que se reúnen para definir dogmas usualmente, para condenar los errores, pues este concilio debería haber sido, si hubiera sido convocado, realizado, promulgado por la autoridad legítima, pues debería ser al menos Magisterio Ordinario Universal, dicho por ellos mismos. Entonces aquí ya hay un primer problema, y es el problema de la autoridad, donde no entra la fraternidad, o mejor dicho, donde da definiciones falsas o definiciones vagas. Plantea un tema de obediencia la fraternidad. Entonces dice, y entonces aquí nos vamos ya de lleno a lo negativo de la enseñanza de la fraternidad, lo que son errores, aunque lo mencionáramos un poquito antes. Y el asunto está en que la fraternidad, como digo, plantea un problema de obediencia. Dice, los papas conciliares son papas legítimos, son papas válidos, pero enseñan errores modernistas. Entonces esos errores no se pueden seguir, como por ejemplo el Vaticano II, algunas de las enseñanzas del Vaticano II, etcétera, lo que mencionamos antes. Pero entonces lo que decimos, ¿no?, es que, y lo que expuse antes, ¿no?, si uno puede invocar el derecho, entre comillas, a la desobediencia, ¿existe eso en la doctrina católica? Sí, existe. Pero esto es en un caso puntual, y no en cuestiones tampoco doctrinales, por un motivo que voy a mencionar enseguida. Esto es una cuestión puntual, no puede ser una cuestión casi general, y ese es el problema de la fraternidad, que postula desobedecer a la autoridad de manera en la práctica general, en la práctica sistemática. Lo que queda del reconocimiento a la autoridad, a la supuesta autoridad en la fraternidad, es un cuadro
en algunas o muchas de las capillas de la fraternidad un cuadro de León XIV o del obispo diocesano, entre comillas, mencionar a ambos en el canon de la misa, decir que son legítimos y de vez en cuando visitar el Vaticano y visitar a esas supuestas autoridades para discutir o para tareas diplomáticas, digamos así, pero eso es todo lo que queda, porque en la práctica, en la vida de la fraternidad de todos los días, la fraternidad, y esa es la realidad, guste o no, es la realidad, la fraternidad vive y realiza su apostolado como si no hubiera autoridad, o sea, hay un sedevacantismo práctico. Hay un sedevacantismo práctico. Celebra habitualmente la misa, que no tiene todos los permisos, vamos a decirlo así hoy en día, que es la misa tradicional, no tendría, si esta fuera la autoridad. En segundo lugar, no celebra y se rehúsa a celebrar la misa, entre comillas, que celebra la jerarquía que ella llama legítima. No celebra en esa liturgia a muchos de los santos que canoniza esa jerarquía, esa misma jerarquía, etcétera, lo que mencionamos antes, ¿no? Rechaza el Vaticano II, etcétera. Bueno, entonces en la práctica, pues en realidad es de palabra, o solamente para hechos muy puntuales, el reconocimiento o supuesto reconocimiento de esa autoridad. En realidad no la reconoce. ¿Por qué? Porque, vuelvo a esto, el problema está en que la desobediencia de la fraternidad es prácticamente sistemática y habitual, general. Aquí ya entonces la doctrina católica nunca justifica una desobediencia general o prácticamente general y sistemática a la autoridad. Eso no está justificado en ningún lado. Y sobre todo no está justificado por motivos doctrinales, porque ahí está el punto. Si yo tengo que desobedecer prácticamente todo lo que hace o dice la autoridad, entonces el problema ya no es de obediencia, sino el problema es de autoridad. Y ahí está el punto, en cuestiones doctrinales es donde esa desobediencia se vuelve general. Es decir que lo que mencioné antes, un concilio en principio es al menos magisterio ordinario universal, y a ese título infalible y a ese título obligatorio. Luego, la liturgia, las leyes universales de la Iglesia, sea en materia litúrgica como sea en materia canónica, es sentencia común de los teólogos que son actos infalibles de la autoridad. Entonces yo no puedo rechazar la liturgia de la autoridad sin rechazar la autoridad, como no puedo rechazar la doctrina que me enseña la supuesta autoridad en un concilio sin rechazar a la autoridad que lo promulga. Entonces, si yo rechazo, por ejemplo, la nueva misa, quiera o no, pongo en tela de juicio a la autoridad que lo promulgó, porque ese acto es un acto infalible, según la unanimidad de los teólogos, es un acto infalible. Entonces, estoy rechazando la infalibilidad de la autoridad, estoy rechazando algo que define a la propia autoridad, por lo tanto estoy rechazando a la misma autoridad. Y entonces ahí está el problema, y un poco cierro esta primera cuestión con eso, ¿no? Y es que
Como consecuencia de todo esto que acabo de exponer y que hemos dicho en otras oportunidades, no se puede reconocer a esta autoridad. Es una falsa autoridad, precisamente por este problema, por el problema doctrinal que he mencionado. Entonces, para que consagraciones episcopales, que en sí es algo bueno, no solamente es algo bueno, es algo necesario en la actual situación, evidentemente puestas como base ciertas afirmaciones o principios. Precisamente esos principios es, para que una consagración episcopal, no hablamos de validez porque la fraternidad conserva, ¿no?, la validez de la transmisión del poder de orden. En ese sentido no hay problema. Los sacramentos en general son válidos, vamos a decirlo de modo general, en cuanto a la transmisión sobre todo del poder de orden. Son válidos. El asunto está en que para que sea lícita esa transmisión del poder de orden en el caso de consagraciones episcopales, pues necesito, ¿qué es lo que necesito? Necesito desconocer a esta falsa autoridad. Entonces, las consagraciones episcopales, para que sean lícitas, solamente pueden ser lícitas desconociendo a esta falsa autoridad, puesto que esta falsa autoridad promulga falsas doctrinas, carece de una prerrogativa exclusiva de la autoridad, que es la infalibilidad, claramente carece. Entonces no es la autoridad, por lo tanto yo no puedo reconocerla. Y sobre todo no puedo ser una cum. A veces hay algunos, sobre todo en internet, que no saben ni decir esto, ¿no? Pero me refiero a la cuestión una cum, ¿no? He visto no solamente mal expuesta, sino incluso mal pronunciado esto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, una cum no puede estar en comunión con estas falsas autoridades, ni en la misa ni en los sacramentos. No puede ser solidario con estas falsas autoridades. ¿Por qué? Porque si yo me proclamo en comunión con estas falsas autoridades, no solo estoy reconociendo a alguien que promulga falsas doctrinas, sino que me estoy proclamando precisamente en comunión con las personas que promulgan falsas doctrinas. Por tanto, me asocio con quien enseña el error. Y eso no se puede hacer, y eso es claramente lo que significa una cum. Entonces yo no puedo consagrar obispos teniendo como base el reconocimiento de esta falsa autoridad, siendo una cum con esta falsa autoridad. Entonces solamente desconociendo esta falsa autoridad, y evidentemente después hay una cuestión de que eso es una cuestión de prudencia, y que la Iglesia misma por supuesto ha siempre tenido en cuenta una prudencia en cuanto a la elección de los candidatos. Hoy en día esa elección no puede ser por la misma Santa Sede, por el problema de vacancia que tenemos precisamente. Entonces tiene que ver con hay unas cuestiones de prudencia, tienen que ver con la elección de los candidatos, obviamente la fe de los candidatos, etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas que claramente son así, pues un poco no las menciono especialmente, pero sí este otro tema doctrinal, ¿no?, que tiene que estar basado. Por lo tanto, próximas consagraciones episcopales realizadas en la fraternidad, en las condiciones que van a ser realizadas dichas por los mismos superiores de la fraternidad, pues serán consagraciones que sin duda serán válidas, pero serán consagraciones que son ilícitas. Y aquí no menciono, también podría mencionar el tema de la visita al famoso cardenal, ¿no?, Fernández, etc. Pero bueno, dejemos esta cuestión así, ¿no?, donde pienso que he expuesto lo principal. Hay una segunda cuestión a la que me quería referir un poco en esta, valga la redundancia, en esta
temática o en esta modalidad, mejor dicho, de todo un poco, que es a la cuestión de la guerra actual, ¿no? Que todos conocen, de la que todos saben, ¿no? Quería simplemente precisar algunas cosas un poco de sentido común y que tienen sin duda lazo con la doctrina y tienen que ver con la doctrina también, que he estado viendo, ¿no? Y que quería precisar, que me parecía útil precisar. En primer lugar, si hablamos de la cuestión de los musulmanes, directamente implicada aquí, ¿no? En esta guerra. Vamos a aclarar algunos puntos, ¿no? Respecto de los musulmanes, respecto del Islam. Cuando se habla de un régimen teocrático islámico, o sea que sigue a pie juntillas los preceptos del Corán. Bueno, evidentemente no estamos hablando de regímenes o de grupos que sean amigos de los cristianos o de los católicos, sino todo lo contrario. El Islam, recordemos, es enemigo del catolicismo, es enemigo de la cristiandad. Y esto no solamente es enemigo desde el punto de vista doctrinal, aunque muchos quieran recordar que el Islam o el Corán ve con respeto a Jesús y a María, cosa bastante relativa porque los ve con respeto, pero no los considera como objetivamente son. Y ahí está el problema. Entonces el respeto es relativo y estamos dentro de lo que es un grave error doctrinal respecto a nuestro Señor, respecto a Nuestra Señora, que no son ni el Cristo ni la María del catolicismo. No se trata de Dios para ellos, ni se trata de la Madre de Dios, en consecuencia, para ellos. Entonces partamos de que hay graves errores doctrinales que los hacen infieles y la Iglesia siempre los ha considerado así, hasta el punto de utilizar términos que es fuertes, pero que los describen con toda realidad, por ejemplo el bautismo de los adultos, acerca de la superstición, etc. Pero esto no solamente desde el punto de vista doctrinal, porque la doctrina que profesan es falsa, porque el Corán es falso, y sin entrar mucho en detalle, ¿no? Sino porque históricamente han sido enemigos de la cristiandad. Se ha enfrentado a ella, incluso a ellos militarmente. Los islámicos han enfrentado a la cristiandad militarmente en varias guerras. La más famosa quizás de ellas, la de Lepanto, donde un día casi se islamiza lo que está pasando ahora en Europa. Pudo pasar muchísimo antes, si no es que no es detenida precisamente, no es detenido el Islam en su avanzada por la Armada Cristiana y las oraciones y las acciones de San Pío V. Por lo tanto tenemos eso. Además se puede hablar de muchas injusticias y muchos vejámenes y muchas no cuestiones de que diríamos violaciones, como dicen, a los derechos humanos, ni que tienen que ver con atacar, ni que tengan que ver con el feminismo, con digamos atacar al feminismo, no, sino que desde el punto de vista cristiano, o sea, el trato, no solamente que le dan los que predican la Sharia, la guerra santa contra los cristianos, el que le dan a los cristianos y a las mujeres malos tratos. Yo no hablo de derechos humanos ni nada, ni de feminismo, sino de malos tratos que faltan al
a la mínima, a veces, moral natural, por ejemplo, en lo que tiene que ver con siempre las mujeres, pero la edad incluso del matrimonio, etcétera, sin entrar en demasiado detalle. Bueno, todo esto hace que, sin duda, en el Islam hay un problema muy serio, hay un problema grave, y no pueden ser vistos como amigos nuestros, como amigos de los cristianos. En particular digo esto respecto de los que siguen a pie juntillas el Corán, precisamente en contra de los cristianos y en contra de, por ejemplo, las mujeres en general, ¿no? Etcétera. Esto, repito, que no está dicho como lo dicen los medios, ¿no? Como lo presentan los medios, como he mencionado antes, ¿no? Sino como una realidad que sucede en los países islámicos. Bueno, dicho esto, muy en general, no entro demasiado y no tendría el tiempo para hacerlo más en particular. Dicho esto, ¿qué significa esto? Entonces, que porque hay un régimen de este tipo, entonces es lícito entrar a desmantelarlo, en particular con un ataque militar en toda regla, entrando con todos esos medios militares al país. ¿Es eso legítimo? ¿Es eso lícito? Pues no. Aquí lo que hay, dicho, así como se dice una cosa, se dice la otra. Aquí lo que hay no hay ninguna declaración de guerra, se invoca una cuestión supuesta preventiva, sin que por más que se diga lo contrario, sin que se exhiban pruebas, pero incluso, y de todas maneras, esta cuestión de preventiva sería una cuestión nueva, ¿no? Una cuestión la realidad concreta es que se ha atacado a un país sin que el otro haya hecho un ataque militar previo. Se lo ha atacado, se lo ha agredido directamente, y se ha violado también soberanía, y se ha causado, sobre todo, que es lo que señalo, la muerte de inocentes, cosa que es real. Entonces, las dos potencias o países implicados, pues han atacado directamente, han atacado sin recibir una agresión previa. Entonces no se puede exhibir, no se puede argumentar defensa propia. Es la realidad. Han ido a agredir a un país. Y bueno, y después se enfrentarán las consecuencias, porque así como se dice que uno de los países intervinientes tiene derecho a defenderse, ¿no? Israel, pues la otra potencia que está implicada, sabemos, es Estados Unidos, pero se argumenta que Israel tiene derecho a defenderse. No entremos en eso, pero se argumenta eso por otros grupos a los que hace la guerra. Pues Irán también tiene derecho a defenderse. Es así. Entonces, bueno, no entro demasiado, mucho más en esta cuestión. Simplemente quería exponer una cosa y quería también exponer la otra. No se puede, incluso con el argumento de decir que
Irán causó la muerte de muchas personas dentro del propio país, ir a hacer lo mismo, causar la muerte de inocentes. Así que simplemente quería dejar esto como reflexión. Más allá de cuestiones más geopolíticas, me he querido referir a esto del punto de vista religioso, moral, para hacer distinciones, ¿no?, de lo que de un lado y del otro, ¿no? En este conflicto, no me parece que ninguna de las dos partes sea inocente, en el sentido de que cada una de las dos partes tiene una lista de crímenes, sí, las dos partes, y de cosas a reprochar sin duda, pero en esta cuestión particular de este conflicto se ha agredido y el otro se defiende. Simplemente eso. Bueno, dejando este punto de lado, quiero referirme a, de pasada simplemente, porque no tengo demasiado tiempo, pero referirme a la cuestión de esta chica, Noelia creo que se llama, que en Barcelona creo que es, pues invocando la ley de eutanasia que existe en España, dicho sea de paso que el presidente de Argentina dijo en su momento estar de acuerdo con la eutanasia, pero bueno, argumentando la ley de eutanasia, pues esta chica ha recibido la eutanasia, a pesar de que sus padres, y no queda muy en claro la cuestión con sus padres han querido evitar esto, pero parece que ella se llevaba muy mal con sus padres, y no queda claro también si los padres han tenido actitudes malas con ella o no. En fin, al menos a mí no me quedó del todo claro ese punto, pero cuestiones que se ha tratado de impedir que se llegue a ese punto, e incluso hay gente que ha intentado hasta ofrecer donar dinero o hacerlo directamente para ayudarla que deje de lado esto, ¿no? Recordemos que esta chica fue violada en Manada aparentemente, y a resultas de eso le quedó, como es de imaginarse, un trauma terrible, y el querer acudir a esto, que desgraciadamente se llevó a cabo. Mi reflexión simplemente es de la decadencia moral en que vivimos, la decadencia moral del occidente cristiano, que esto se lleve a cabo nada más y nada menos que en España, y así estamos, ¿no? En vez del Estado, ya que están las discusiones del Estado sí, el Estado no, hasta qué punto el Estado con los liberales o libertarios y los que no lo son, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Bueno, aquí el Estado sin duda hizo lo que no tiene ningún derecho para hacer. Más allá que el Estado tiene un lugar, ¿no? Desde la doctrina católica, obviamente, ¿no? No es una figura decorativa como quisieran ciertos libertarios o los libertarios, pero por lo menos en teoría, en teoría ellos dicen eso, ¿no? Pero acá hizo el Estado ciertamente algo que no tiene ningún derecho para hacer, porque no tiene derecho sobre la vida de las personas. Así que bueno, recemos por el alma, sobre todo de esta chica, que Dios le haya tenido en cuenta sus sufrimientos, y que se haya arrepentido, al menos en sus últimos segundos de vida, sus últimos minutos, se haya arrepentido de lo que pidió, ¿no? Y dejando todo esto de lado como un punto final, digamos, de este video, referirme a los días que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo,
y que nos ayuden estas cosas para reflexionar sobre el valor de la verdadera doctrina, el valor de la iglesia, el valor de las almas, el valor de la verdad, ¿no? La defensa de la vida inocente, en la guerra y fuera de la guerra, ¿no? Defendamos la vida inocente y defendamos la vida inocente que era la de nuestro Señor, ¿eh? Él era el que es de verdad inocente, en el sentido de que no tiene ninguna imperfección, ¿no? Los demás son inocentes porque no son culpables en particular de algún delito, pero un delito como se entiende de manera general, sino en el caso de nuestro Señor, el que no tiene ninguna imperfección, ¿no? Y que va a dar la vida por todos nosotros ahora en esta nueva Semana Santa que vamos a vivir. Bueno, acompañemos a nuestro Señor en sus sufrimientos, en su agonía. Pidamos por este mundo mentiroso, engañador. No confiemos en los hombres, no confiemos en los políticos. Por favor, confiemos en nuestro Señor, confiemos en su iglesia. Que tengan todos ustedes muy felices Pascuas.